Muy bien, ¿Estamos listos? pues damos inicio. Perfecto, pues bienvenidos a todos otra vez a Debatiendo Cine, nuevamente con la compañía de mi amigo Jaime Sainz. Ya te iba a decir Alejandro. De mi amigo Jaime Sainz. Muy bien, Jaime, dime qué película tocó para este jueves debatir. Pues para este jueves tocó nada más ni nada menos que una de mis películas favoritas, que la verdad salí algo decepcionado después de ver como el análisis, ¿verdad? Después de ponerme un poco crítico. Es nada más ni nada menos nuevamente que El Último Samurái. Así es, hoy vamos a debatir El Último Samurái. Y pues bueno, precisamente la culpa de que hoy estemos debatiendo El Último Samurái es de Jaime. Él fue quien la propuso. Yo no la había visto, la vi apenas el día de ayer y no se me antojaba, pero porque yo no soy mucho de este tipo de películas bélicas o históricas, como que no se me da tanto. Entonces, me gustaría saber qué te había gustado antes de la película y por qué ahora te decepcionaste, porque creo que vas a coincidir con lo mismo que yo voy a decir. Puede ser, puede ser. Vamos a ver, mira, lo que me había gustado, bueno, y que me sigue gustando, la verdad. O sea, el hecho de que esté decepcionado no quiere decir que sea automáticamente una mala película. Pero lo que me había gustado era justamente el tema del Bushido, la filosofía que manejaban los japoneses, principalmente los samurái, el significado que conllevaba para ellos ser samurái, Ujú. la disciplina que conllevaba ser samurái, y también la filosofía. Creo que Japón siempre se ha caracterizado por esa filosofía, esa ideología profunda de autorreflexión y autoconocimiento. Eso es como que a mí lo que más me encanta de este tipo de películas. Es que incluso su cultura es muy interiorista, ¿no? O sea, como que tienden a ser ellos, ellos, ellos. Y digo, por una parte está muy bien, está muy padre el ser nacionalistas, el nada más querer como que todo surja, incluso por la cuestión comunista, que todo sea como para ellos, ¿no? O sea, enriquecerse ellos, fortalecerse ellos. Pero fue lo que los llevó precisamente a 200 años de no ver hacia afuera, de no permitir que nadie saliera y nadie entrara a su país y que los llevó precisamente a este momento de la historia que es el que toca El Último Samurái, que es precisamente donde, pues bueno, tenemos a un personaje el cual quiere reformar, quiere abrirse al exterior, se está forzando a que Japón se abra al exterior, van con el emperador, tratan de convencerlo y contratan a nuestro protagonista, que es no más ni menos que Tom Cruise, ¿no? ¿Te parece bueno tratar con Tom Cruise una película que habla de Japón y precisamente de toda su cultura y de toda su riqueza cultural? Mira, es que ahí voy a lo que me decepcionó. Exacto. La película, tal cual, aunque tiene hechos históricos, no es una película que refleje historia. Ciertamente no es una película pegada a la historia. Entonces, pues la verdad es que pudo haber sido Tom Cruise, Keanu Reeves, no sé, cualquier otro personaje con cabello largo que encajara con eh, el, el que se intentó replicar o interpretar, ¿no? Entonces, creo que es lo de menos, porque al final la película no pretende justamente enseñar de historia. De hecho, podemos ver que ni siquiera es Estados Unidos el que tiene toda este reformismo con Japón. Pero pues de cierta forma sí lo trataron históricamente. ¿Por qué? Porque las fechas coinciden, la narrativa coincide de este militar que precisamente está terminando la guerra civil en Estados Unidos, que es llamado precisamente a apoyar a, digamos, a fortalecer a la milicia japonesa y pues bueno, tiene cierta verdad porque incluso sí se basaron en dos personajes históricos que existieron, que sucedieron, que uno de ellos era francés y el otro sí era americano. Uno sí fue a apoyar a las tropas japonesas a, digamos, pues armarse y hacerse más a cómo era el mundo en ese momento, ya no la cultura de las espadas, de la lucha cuerpo a cuerpo, sino precisamente meterlos más, aunque ellos ya tenían armamento, digamos, balístico,
pues sí, no tenían como las estrategias que ya se usaban en Occidente, ¿no? Y pues bueno, el otro es también un militar estadounidense que fue precisamente a pelear con ellos una guerra y ayudarles también en esta etapa. Entonces, digamos, sí se basa en hechos históricos, tal cual sí se tomaron muchísimas libertades creativas, es una ficción como tal, pero, y digo, aquí tú todavía no tocas el punto, pero a mí me gustaría ya entrar de lleno. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo gringo que llega a salvar la historia del resto del mundo. Ok, sí, justamente es lo que te decía. Eh, Retomando, complementando este punto con el punto anterior, no tiene nada histórico porque aunque hubo estas similitudes en estos dos personajes, si te pones a analizarlo críticamente y fríamente desde la historia, hay cero coincidencias, o sea, es mucho más los errores y estas libertades creativas que se tomaron. Y ahora, justamente como es una película hecha por Estados Unidos, tenía que ser Estados Unidos el protagonista de la historia. Que aunque pintaron mal a Estados Unidos, al final el héroe fue un gringo, ¿no? Como bien lo acabas de mencionar. Ahora, Tom Cruise, inevitablemente, yo creo que esta película no tendríamos que centrar el debate en la parte histórica porque justamente no tiene nada de histórica. Ok, bueno. Entonces, en cuanto a actuaciones, Tom Cruise, un 10. Eh, ¿Cómo se llama el japonés? Katsumoto, A- 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 Katsumoto, no recuerdo bien cómo se pronuncia. Katsumoto, también una excelente actuación. Eh, Todos los aliados de Tom Cruise, el personaje Aldrin, también muy buenas actuaciones. Incluso a los japoneses que participaron, también muy buena actuación. Quiero destacar una que a lo mejor a cualquiera le puede parecer como, pues es un simple extra, ¿no? En la escena, cuando Tom Cruise le pide a uno de la milicia que le dispare y se presiona tanto, o sea, yo realmente quiero destacarlo porque pude sentir su ansiedad de tener que dispararle a su oficial, ¿no? A su oficial al mando, y justamente para hacer notar el punto de nuestro personaje principal, que es milicia, que no está preparada. Entonces, es algo que sí me llamó la atención, pero bueno, nada que ver con la historia, nuevamente. O sea, el ejército de la dinastía no eran 100% como ellos llaman milicianos campesinos. O sea, sí estaba formado por militares y sí tenían cierto nivel de preparación. Exacto, y lo que comentaba, ¿no? Incluso los japoneses ya usaban este armamento balístico, ya usaban, los mismos samuráis sí lo usaban, y se quiso retratar como una historia muy romántica respecto a los samuráis. Y ahí voy al siguiente punto que yo quería tocar. La película se llama El último samurái, y el protagonista no es el último samurái. Si bien sí se cuenta la historia, le dan más peso al gringo, que es donde yo dije, bueno, entonces, ¿por qué no se llama un gringo viene a salvar a los samuráis? O no sé, o sea, en realidad no entendí por qué se llama el último samurái. Bueno, o sea, obviamente entiendo por qué es la historia, precisamente donde muere toda esta cultura de los samuráis, digamos, formalmente en Japón, pero ¿por qué retratarlo desde la vida de este gringo que llega y que les enseña? Porque pinta hasta cierto punto a la cultura japonesa, aunque la intención era como enaltecerla y mostrarla al mundo, en realidad siento como que llega a pintarlos como de tontos, como de obsoletos, como de que no hubieran hecho nada si no hubiera llegado este personaje norteamericano a enseñarles la tecnología prácticamente. Ok, es un buen punto, porque sí, también algo que, viéndolo ya críticamente nuevamente, incluso el emperador se ve como si fuera, como si tuviera, a ver, personalmente, como si tuviera un ligero retraso mental, porque incluso habla lento, es un niño. Ciertamente el emperador en ese entonces era muy chico, o sea, como en la mayoría de emperadores, tanto en China como en Japón, que generalmente solían ser muy chicos, pero sí eran determinados y algo que justamente retrataron mal era la determinación del emperador, donde el emperador no tomaba decisiones 100% arbitrarias, o si las tomaba era un sí porque sí, y no había duda, o sea,
no, para el emperador no cabía ninguna duda cuando tomaba una decisión y generalmente siempre la contemplaban en su afán de meditar, de introspección, como mencionamos al principio, de autocontemplación, siempre tiene que mediar esta parte y en la película vemos un emperador totalmente frágil de voluntad. Exactamente, es que es absurdo que en una cultura en la que se está reflejando que es una cultura que hagan lo que hagan, incluso lo dicen literalmente en la película, que hagan lo que hagan, se dediquen a lo que se dediquen desde temprano, desde que amanece hasta que anochece, se están preparando para ello. Y sabemos que en Japón a los emperadores los preparan desde niños para hacerlo, para precisamente tomar decisiones pues importantes para la nación, ¿no? Y sí pintan a un pusilánime de emperador, discúlpame, que es donde yo vuelvo a lo mismo, o sea, están reflejando, queriendo enaltecer la cultura japonesa y quererla mostrar al mundo, en realidad la pintaron, pero pésimamente. Mira, aquí por ejemplo dice nuestro querido Omar, te amo Tom Cruise. Mira, Tom Cruise es un actorazo. Y fíjate, un poco hablando sobre cómo pintan a la cultura. Creo que algo que sí reflejan bien es toda la parte de la disciplina, de la mentalidad. O sea, hay muchos que dicen, no, pues es que la mayoría de su filosofía la tomaron de otras corrientes y todo eso. Bueno, claramente en ese punto de reformación estaban teniendo mucho contacto con el exterior. Entonces es normal que en ese punto de la historia, en ese punto de la evolución japonesa, hayan tenido todavía más un proceso más profundo sobre lo que es todas estas filosofías. Por ejemplo, la de no mente, el esfuerzo constante, el honor, morir en batalla. Algo que sí destacan muy bien es la parte del morir. Para ellos el morir no debe temerse, es algo natural, es algo que incluso ellos quieren, ellos aspiran a. Incluso En es un eso se honor basa también el hacerlo y Bushido. sobre todo en batalla. Ajá. Entonces, creo que esta parte sí la reflejan bien en lo que es la ideología. Obviamente, al llevarla a un plano gráfico es mucho más complejo porque hablas de una época que no viste nacer, ciertamente. Pero yo creo que sí es algo que podemos tomar, aunque romanticen lo que es el Bushido tiene postulados bastante profundos que aunque no debemos adoptar tal cual a la época, sí los podemos adaptar a la época actual. Y creo que también esta película nos sirve para eso, para reflexionar sobre lo que es el Bushido y adaptarlo a nuestra época, lo que es la justicia, el honor, el amor, el respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí es una película, digamos, más, es una película dominguera, es una película, pues que sí te aporta precisamente esta, o te siembra esta semillita para querer investigar un poquito más, porque de hecho fue lo que provocó en mí. También me metí a ver como que si había sido cierto o no cierto, de dónde venía esa película, qué tan apegada a la cultura real era, etcétera. O sea, cumple su cometido en ese aspecto, pero más allá, para mí no es una película que me deje tanto más. Ni en cuestión de historia, digamos, es una historia como que se ha visto en el cine otras veces, incluso en uno de los análisis que yo también vi antes de hacer este directo, era eso, que era como danza con lobos, pero versión japonesa, ¿no? O sea, es como la misma historia que ha repetido en el cine varias veces, como que no aporta tanto más para mí. Claro, porque al final, como dije, la película no pretende ser histórica. La película pretende más que nada conectar a un nivel emocional con la audiencia y el Bushido creo que, y creo que se centra en el Bushido porque incluso en el banner oficial, abajo del título, ponen ¿cómo se llaman? Los Kenjis. Ajá, Ponen los Kenjis sí, de lo que es el Bushido, ¿no? ok. Entonces, creo que más que nada se trataron de palanquear de lo que es el Bushido, del Bushido romantizado, claro, eh, para llamar la atención, para mostrar un poquito de lo que era su cultura. Pero nuevamente, al final sigue siendo una película de Estados Unidos hecha para Estados Unidos. Totalmente. Totalmente es una película en donde siempre a los gringos les gusta sentir que ganaron ellos, ¿no? O sea, sea la historia y sea la cultura de alguien más.
ellos tienen que ser los protagonistas. Sí, Con eso cumple, pero magníficamente. sí, claro. Ahora, o sea, la película no deja de ser buena, pero viéndola críticamente cambia un poquito el panorama. O sea, a lo mejor no me gusta, como dices, que es una película dominguera, pero se disfruta, ¿no? O sea, para mí no va a dejar de hacerme sentir como esta autorreflexión, o sea, creo que tiene mucha filosofía, creo que tiene mucho de dónde aprender y como en cada película yo creo siempre hay lecciones, pero en este en especial tiene una que tengo grabado desde siempre, desde la primera vez que la vi, que es reconocer la vida en cada suspiro. Puede ser la película más hollywoodesca que quieras, puede ser la película más dominguera, más corriente, pero por el simple hecho de tener esta filosofía, a mí ya me dejó algo, porque es algo que nosotros olvidamos. Y viéndolo desde un punto de vista ideológico, esta frase, esta escena en particular donde está en el cerezo y le habla sobre reconocer la vida en cada suspiro, en cada sorbo de té, en cada sorbo de café, eh, tiene mucho de cierto, porque la vida está presente en todo. Y es algo que yo comentaba un poquito también con algunos artistas con los que he estado trabajando en los últimos años, que la vida está presente realmente incluso en los objetos en donde estás sentado, en la televisión. O sea, la vida es todo. La vida es igual a energía y es algo que nosotros de momento, por las prisas de la ciudad, porque tenemos otras obligaciones, otros deberes, olvidamos que estamos vivos de muchas formas que no entendemos. Y eso para mí es algo que tiene muy valioso esta película. Bueno, sin duda sí, y tú lo sabes mejor que nadie, incluso una de mis frases preferidas es esa, ¿no? Que si uno parpadea se pierde de lo más importante de la vida. ¿Por qué? Porque precisamente hay que atesorar todos esos momentos. Exactamente, pues bueno, la película trata de eso. Afortunadamente sí logra transmitirte esos sentimientos, pero te digo, ahora sí que como para tratarla como la maravillosa película, para mí no tanto, digo, hay opiniones, a mí hay otras películas que me han parecido mejor elaboradas, incluso la fotografía a mí tampoco me decía mucho, como que siento que en muchas escenas estaba medio plana la foto, no sé, como que le faltaba un tratamiento ahí más bonito. Las escenas de la batalla, pues bueno, sublimes, ¿no? Es Hollywood. Eh, Pocas industrias pueden recrear a esa magnitud una escena bélica, pero te digo, no sé, o sea, siento como que de repente muy plano la foto, la iluminación, como que no le dan cierta profundidad que te ayuda precisamente como a meterte un poquito más en la película. En ese sentido, yo opino un poquito contrario, porque a mí sí me gustó la escenografía. Em, Creo que desde el inicio de la película se muestra una escena de un paisaje hermosísimo cuando cuenta el nacimiento de Japón. Creo que son buenas escenas, son buenas tomas. También recrearon muy bien lo que eran las calles, las calles ya una vez reformadas de algunas colonias bueno, por así decirlo, ¿no? De algunas zonas geográficas de lo que estaba haciendo Japón, todo el cambio ¿cómo se llama? De lo arcaico a lo contemporáneo, por así decirlo, o sea, como este cambio, sí se nota la diferencia entre el Japón medieval y el Japón reformado, el Japón modernizado, industrializado, cuando, por ejemplo, la primera vez que llega allá a Japón, o, por ejemplo, el contraste cuando tienen que rescatar a este japonés, que nuevamente el nombre se me va, Katsumoto, Katsumoto, este, ¿cómo? Katsumoto. Bueno, yo lo tengo así, Katsumoto. Katsumoto, Ujú. ajá. Cuando tienen que rescatar a Katsumoto, se nota el cambio y la diferencia entre el Japón medieval y el Japón industrializado. Entonces creo que la escenografía no es un 10, ciertamente no es algo tampoco del otro mundo, es algo que incluso en telenovelas aquí en México pueden hacer, Ujú. eh, pero no fallaron en ese sentido. Me parece que pudo ser mejor, pero no es una falla.
Te digo, locaciones y eso, a mí lo que, no sé, siento como que para darle esta cuestión como más, incluso, digo, voy a citar algo como muy, que va a parecer tonto a lo mejor, pero incluso Kung Fu Panda, y que tiene mucho de todo esto, si quieres, hasta la cuestión del cerezo y de que van y hablan en el cerezo de la vida y todo eso, o sea, no sé si fue una copia adrede o no, pero como que se enfocan un poquito más en los detalles, se enfocan un poquito más en esas cosas como para darle todo ese misticismo, que es lo que siento que no lograron con la foto. No lo decía tanto de las locaciones, no lo decía tanto de la escenografía como tal, sino la foto. O sea, como que siento que fue como si hubieran agarrado cualquier cámara y tirado las escenas así, sin darles como de repente ese juego de luz, de sombras, no sé, lo que te decía, lo sentí como muy plano. Yo no coincido tanto en eso, nuevamente. Creo que las tomas fueron buenas, porque si hubieran sido malas, vaya, eh, pues, ¿cómo decirlo? Si hubieran sido malas, simplemente la película creo que hubiera sido tal cual mala. Porque parte del cine, aunque en un video lo que escuchas es más importante, en el cine lo visual cuenta muchísimo. Y entonces, pues no por nada esta película fue nominada a 4 premios Sonys, ¿no? Eh, para mí las tomas se tiraron bien, creo que fueron buenas grabaciones en general. Ciertamente, te digo, pudieron haber sido mejores. Ujú. Eh, no sé tampoco qué cámaras usaron, o sea, es algo un detalle que desconocemos. No sabemos exactamente qué intención era, por ejemplo, la iluminación, pero creo que las tomas en la noche, que es como lo que principalmente yo me fijo en una película, porque en las escenas de noche luego no se ve. Y entonces, o le tienes que subir el brillo a la pantalla, o tienes que cerrar tus cortinas para poderla ver. Y es algo que yo noté que en esta película no pasa. O sea, en las escenas de noche se ve claramente qué está pasando. Entonces, por esa parte, para mí, la iluminación, lo que es las tomas, como tú dices, para mí fueron correctas. A lo mejor no es algo a lo que estemos acostumbrados de ver en un personaje de Tom Cruise, donde aparecen más películas de acción y entonces tiene tomas más dinámicas, obviamente mejor iluminación, pero pues fuera de eso me parece que estuvo bien. Ok, bien a secas. Ahí lo dejamos, bien a secas. Digo, no es una película mala, lo que te decía, es una superproducción de Hollywood, hay que recordarlo, o sea, sí fue una superproducción. Entonces sí le metieron mucha lana, le metieron mucho esfuerzo. Es un buen resultado, pero siento que sí se quedaron cortos en muchas cosas. Yo también ahí coincido contigo, es una película buena, pero para mí buena a secas. Ok, bueno, para mí no es buena a secas, quiero destacar, o sea, la película para mí es buenísima, yo la recomiendo, véanla, muy profunda. Pero porque yo soy así, ¿no? Algo que mencionaste de Kung Fu Panda, que es muy cierto, en las películas de Hollywood que retratan todas estas creencias o filosofías orientales, se basa mucho en lo simbólico. Entonces, el cerezo es muy simbólico. La poesía, los haikus de Japón mencionan mucho los cerezos, mencionan mucho la flor de loto. Entonces, evidentemente son referencias que van a tomar. Y por eso es que las escenas tienen que ser tiradas donde haya estas referencias simbólicas, Y, para reforzar lo que se está diciendo. y Entonces, mira, por ejemplo, dice Vicente, exacto, suele ser muy molesto no ver nada en las escenas de noche. Exacto. Y es algo que sí podemos ver en esta película. bueno, sí, la verdad es que eh, te deja ver pues absolutamente toda la acción, ¿no? Sobre todo cuando matan precisamente al hijo de Katsumoto. Pues bueno, lo ves gráfico y ves cómo salpica la sangre y todo, ¿no? Porque se quería hacer precisamente como que el énfasis en lo que está sucediendo ahí, que no te dieras ningún detalle. Pero yo decía como en las escenas más de introspección, de tratamiento como más, de conocer a los personajes, es donde a mí me faltó un poquito.
Ok. ¿no? Ok, nuevamente, Ajá, bueno, yo creo que ese punto ya estuvo pasado. Para mí fueron buenas, para ti les faltó. Eh, pero la película es muy buena. Para mí sigue siendo de mis favoritas porque está muy bien desarrollada, sus personajes bien desarrollados. A pesar de que no se apega a lo histórico, tiene profundidad, tiene mensaje. No solamente un mensaje filosófico, también político. Sobre todo las últimas escenas creo que fueron de las más poderosas para reflejar lo que realmente es la modernización y a base de qué se construyó, porque ciertamente la modernización fue algo que se fue construyendo a partir de guerras, de conflictos, de caos, muertes, y entonces es algo que refleja muy bien la película también. ok. A lo mejor el punto de quiebre para mí es precisamente la visión americana. Para mí, coincido con muchos aspectos de lo que estás diciendo, de la espiritualidad, todo lo que reflejan de la cultura japonesa, este, todos sus valores, su cultura. Para mí hubiera sido una película magnífica si no hubiéramos tenido al superhéroe estadounidense. Ok, Así de sencillo, porque tienes razón, o sea, las actuaciones son buenísimas, los niños están increíbles también en actuación, que luego es muy difícil, lo que significa que el casting se hizo bien, se hizo un buen casting donde buscaron tener eh, personas que te dieran las intenciones, aunque no fueran conocidas. Tenías quien te iba a jalar la taquilla, que es Tom Cruise, y de ahí en fuera, incluso a quien interpreta a Katsumoto, pues fue su primer película en el cine gringo y de ahí pues para arriba, ¿no? O sea, ya se quedó en el mercado americano haciendo otras producciones, incluso lo vimos en un personaje muy similar en Batman de este Christopher Nolan, pero pues bueno, ayudó a crear muchas carreras. ¿Por qué? Porque precisamente se buscaron en personas que actuaran bien, que te dieran las intenciones, etcétera. Por eso te digo, creo que el mayor problema que yo tengo es eso, esa visión como de nosotros somos los grandes, nosotros somos los que vamos y movemos y gracias a nosotros gira el mundo, ¿no? Eso es lo que no me gustó. De ahí en fuera la película sí te deja muchas cosas buenas, mucha reflexión, como tú dices, incluso de la globalización, ¿no? De cómo la tecnología y este mundo que cada vez, digamos, por decirlo de alguna forma, gira más rápido y más rápido y más rápido y más rápido, y si no te subes a él, te perdiste en la historia y ya fuiste como persona, como ser humano, como nación, como lo que sea. O sea, cómo estamos obligados a subirnos a este mundo revolucionado y cómo vamos perdiendo nuestra propia cultura. Creo que ahí coincido también contigo en cuestión, y a lo largo del mundo, incluso los mexicanos nos está pasando eso, ¿no? Cómo hemos abandonado nuestra cultura, cómo hemos abandonado nuestras raíces con tal de estar aquí, con tal de estar en la tecnología, con tal de estar en las redes sociales. Entonces, ese aprendizaje me queda también bastante claro, el regresar a nuestras raíces, el por lo menos no dejarlas ir, porque tampoco podemos brincar del mundo y ya, ¿no? Eh, Más bien como simplemente no olvidar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. claro, sí, totalmente lo que dices. Aquí mira, Vicente dice, es que consiguieron buenos actores como los que hay en Sick Talent. Obviamente, Obvio, tenemos a obvio, claro que Barbachano, sí. buenísimos actores Los dignos teléfonos en la de un descripción. Oscar. No, sí, totalmente lo que dices. Para mí, las últimas, ¿qué serán? Cuatro escenas fueron como las más, pues sí, las que marcaron un punto de quiebre, como dijiste, en mí, porque, y eso también fue lo que me pegó, ¿no? Parte de lo que es el honor de un samurái es justamente vivir para morir. Y Katsumoto fue súper fiel a eso, al grado de que, aunque tenía todas las de perder, él iba a lo que iba, iba a morir por una causa que él creía justa, ciertamente. Y la escena, pues sí, rompió corazones, dramatizada, claramente, muy a lo Hollywood, dramatizada.
pero fue una gran escena. Esa y cuando Tom Cruise, cuando Aldrin visita al emperador con la espada de Katsumoto. Obviamente nada de eso pasó históricamente, pero sí marcó algo porque justamente el mensaje no creo que haya sido de un Japón débil, no creo que haya sido el mensaje del Bushido, no creo que haya sido un mensaje de superioridad gringa sobre el japonés, no creo que haya sido la típica escena, como dices, del héroe gringo, más bien creo que simboliza que está entregando una parte de lo que es el Japón medieval, se lo está entregando a lo que es la descendencia japonesa, porque podemos ver cuando nosotros visitamos Japón que hay zonas que no están globalizadas a nivel, por ejemplo, arquitectónico, ideológico, todo lo que es la decoración, el feng shui, como le llaman, ¿no? Todo eso lo siguen adoptando de generaciones pasadas porque es parte de lo que son sus antepasados y es algo que ellos también tienen muy, muy arraigado, lo que es todo el respeto a sus antepasados, el respeto a los mayores, por ejemplo. Entonces creo que más bien esta entrega de la espada simboliza un antes y un después en lo que es el conflicto de la reformación Meiji, ¿no? De este periodo de la historia. Pero me estás volviendo a dar la razón. ¿Por qué? Porque, digo, está muy bonito verlo de esa forma, de la forma romántica, pero si lo pensamos más fríamente, el emperador estaba a punto de entregarse, de dejar atrás su cultura y entregarse a la modernidad, pero gracias al héroe reformador estadounidense, logró decir que no. Si no hubiera llegado en Sí, ese bueno, preciso instante, hubiera firmado el contrato del armamento, etcétera, y hubiera vendido prácticamente su alma al diablo estadounidense. sí, claro, a ver, obviamente históricamente eso no pasó, como digo, es todo parte de la dramatización, pero más bien a lo que me refiero es el simbolismo de entregar la espada. No lo que pasó consecuentemente, eso sí fue como de, ok, no, pues sí, qué bueno que reflexionaste, ¿no? Qué bueno que te diste cuenta de que estás bien pendejo. Pero no, no es el punto de esa escena. El punto de la escena es justamente entregas algo del pasado para quedártelo como parte de tu futuro. Lo entiendo, o sea, entiendo hacia qué iba enfocada la escena, pero pues si ya lo ves desde otro punto de vista, que precisamente es el motivo de estas cápsulas, el de darle la vuelta y empezarlo a analizar y a debatir desde otros puntos de vista, pues no me digas que no caemos en lo mismo que yo empecé diciendo. O sea, que llegó el héroe salvador, el Mesías gringo. Sí, viéndolo desde esa perspectiva, sí, como te digo, es una película gringa, ya concluimos en eso. Tenía que ser un gringo el que fuera el héroe del día, Claro. el que fuera el buen visto. Y también creo, de cierta forma, que sigue resentido desde la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, por lo tanto, esta película tiene ciertos rasgos de grandeza sobre Japón. Es mi perspectiva, pero pues no sé realmente qué opinas tú, por ejemplo. Te perdí porque creo que la lluvia está trayendo una mala conexión. Escuché algo de la Segunda Guerra Mundial, pero no escuché bien qué era. Ah, te decía que me suena un poco a esta película que Estados Unidos sigue resentido con Japón desde la Segunda Guerra Mundial y por eso es que hay ciertos aires de superioridad Ah, de Estados Unidos sobre Japón. sí, cierto, cierto. Desde que vimos a la milicia toda con retraso mental, que no podía ni siquiera darle al tablero, ¿verdad? Desde ese momento creo que ya pudimos notar que bueno, o sea, pintaron a Japón y a su gente como tontos. Sí, hasta cierto punto. O sea, te hago un homenaje, pero ahí te dejo los tacos, ¿no? Hacia arriba, un rapiloncito. Exacto, sí. Eso me pareció. Pues bueno, de ahí en fuera concluimos que es una buena película, Sí, es no lo buena mejor. película, véanla. Digo, para mí no hay
mal cine, incluso el que para muchos puede ser una gran basura, puede reflexionar muchas cosas interesantes. Incluso estas películas de, no sé, tipo Sharknado, lo que sea, es importante verlas como para ampliar la mente, ¿no? No nada más cerrarnos a un grupito de películas que nos gustan. Te agradezco mucho que hayas propuesto esta película. ¿Por qué? Porque te digo, es una película que de otra forma yo no hubiera visto y me hubiera perdido. Sí, de una muy buena película que tengo por ahí mis cositas que no me agradan tanto, pero que sin duda la disfruté y a lo mejor la volvería a ver para darle otro análisis ya también desde el punto de vista que tú estás comentando. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias por estar nuevamente en este espacio y no sé si tengas algo más que decir. Pues nada más concluir que esta es una de mis películas favoritas por el mensaje filosófico ideológico, no por el hecho de que refleja un hecho histórico, voy a la redundancia, porque no habla de historia, habla de mensaje, habla de creencias, y bueno, siempre que yo la veo, y es algo que tienen que saber, siempre lloro, porque justamente tiene mensajes de todo tipo, desde político, religioso, ideológico, personal, espiritual, de autorrealización, de autorreflexión. Entonces es una película muy completa en ese sentido espiritual. Y digamos como cualquier obra de arte de cualquier tipo, ¿no? No nada más sino en el cine, sino una pintura, un tema musical, una escultura, siempre te va a dejar algo distinto dependiendo del contexto en el que tú estés en tu vida al momento de verla. Entonces, por eso es bueno de repente, aunque ya hayamos visto una película en un contexto de nuestra vida y nos dejó algo, a lo mejor verla nuevamente después, que fue lo que hiciste tú ahora, y reflexionaste nuevas cosas. Por eso te digo, yo le voy a echar otra ojeada más adelante, voy a dejar pasar un poco de tiempo y la voy a volver a ver. Y es la recomendación que yo les quisiera hacer a todos, no se cierren. Vean las películas, por más que nosotros estemos o no estemos de acuerdo, véanlas, es una invitación. El último Samurái, recomendada, y cuéntenos en los comentarios, en nuestras redes sociales, qué es lo que les dejó a ustedes, qué es lo que les parece, si están de acuerdo o no están de acuerdo con nuestras opiniones. Y pues bueno, yo creo que Jaime, hasta aquí lo dejamos otra vez. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Creo que nos alargamos un poquito, pero estuvo bastante sabrosa la discusión. Y pues bueno, yo me despido y no me despido sin antes decirles, como siempre, en cada video, que si parpadean, se pierden de lo mejor de la vida, o en este caso, de la película. Muchas gracias, Jaime. Y yo me despido diciéndoles que reconozcan la vida en cada suspiro, en cada sorbo de té. Nos Perfecto. vemos. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Gracias a Gracias a ti, todos por Roberto. vernos y por comentar.